buenas tardes. Somos Ana Milena Gualdrón y Frank Vargas Paredes, estudiantes de la Universidad EAN de MBA, y para la materia Análisis e Interpretación del Entorno Económico Global, liderada por David Andrés Londoño Bedoya, vamos a realizar un debate en torno a los organismos multilaterales y el comercio internacional. Este debate estará alineado con 5 aspectos que vamos a tratar en torno a estos aspectos que mencionamos inicialmente del comercio internacional. El primero es si los organismos multilaterales conocen o no las problemáticas particulares de cada país. Adelante, Ana. Bueno, básicamente el Fondo Monetario Internacional ha sido severamente criticado, especialmente por los condicionamientos que impone a los países en vías de desarrollo para el pago de su deuda o para otorgar nuevos préstamos, en razón a que esto le ha generado algunas regresiones en la distribución del ingreso y perjuicios en las políticas sociales de estos países. El Banco Mundial, por su parte, también ha sido muy criticado por diferentes aspectos, como son provocar pues, un daño ambiental masivo, favorecer los intereses de los países industrializados, haber subsidiado o apoyado proyectos que van en contra de los derechos laborales, no haberle dado buen manejo al rol de la mujer en el desarrollo económico, haber amenazado los derechos de los pueblos indígenas y pues todas estas críticas que se han venido haciendo apuntan a que efectivamente no están siendo asertivos en el momento de conocer las problemáticas y ser sensibles ante las situaciones particulares de cada país. ¿Tú qué opinas, Frank? Yo considero que los organismos multilaterales, si bien han sido bastante estrictos en lo que tiene que ver con las políticas de apoyo a los diferentes países para promulgar el desarrollo, sí han realizado unos análisis exhaustivos en lo que tiene que ver con las problemáticas particulares de cada país, porque han venido tratando de integrar desde el punto de vista de la sostenibilidad mundial a los países pobres para buscar el desarrollo de los pueblos, dando aportes importantes a nivel económico y soportes importantes a nivel tecnológico, como es el caso, por ejemplo, del Banco Mundial. El Banco Mundial es un organismo que ha permitido realizar una serie de beneficios en términos de préstamos para los diferentes países que les han permitido en la búsqueda pues, de la solución económica garantizar que durante determinados lapsos de tiempo esos auxilios o préstamos económicos permitan corregir aquellas caídas desde el punto de vista económico del gasto social que normalmente tienen los países pobres o los países en desarrollo. Y para los países ya desarrollados, como miembros de estas entidades, de lo que se da es un aporte importante en términos de poder soportar esa ayuda desde el punto de vista económico y social, encaminados a tratar de cambiar el mundo de alguna u otra forma. Obviamente, estos organismos requieren una serie de grupos de personas que están integrados por diferentes países que hacen que se genere un enfoque bastante detallado de lo que tiene que ver con esas problemáticas y que al final pues las ayudas realmente sean retribuidas de alguna forma dentro de esos lapsos de tiempo de una forma muy estricta, que lamentablemente algunos países, como el caso de Argentina, el año pasado o antepasado, no pudieron cubrir con base a los movimientos económicos internos en términos de disminución del gasto y que evidentemente generaron cesación de pagos, disminuyendo la confianza en las inversiones en esos países y obviamente disminuyendo también la confianza en la posibilidad de acceder a otros préstamos para ese desarrollo y cubrimiento de esas deudas.
Listo, Fran. Vamos a seguir entonces con el segundo planteamiento que dice, las recetas económicas dadas por el Fondo Monetario Internacional mejoraron la crisis asiática en la década de los 90. Primero, pues lo que hay que decir es que la crisis financiera asiática fue un periodo de dificultad financiera que se apoderó de Asia en el 97 y pues aumentó como el temor de un desastre económico mundial por contagio financiero. También fue conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional y comenzó con la devaluación de la moneda tailandesa y por efecto dominó pues todas las demás monedas también se fueron devaluando como la de Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que repercutió en que Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur también cayeran. Sin embargo, pues parecía ser una crisis que era muy regional y se convirtió en un efecto que se denominó la primera crisis de la globalización por la incertidumbre que generó también en toda la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional creó una serie de paquetes de rescate para sacar de apuros pues, a la economía y de alguna manera evitar la suspensión de pagos de estos países, uniendo unos paquetes a las reformas que tenía como propósito estabilizar la moneda asiática, así como sus sistemas bancarios y financieros. Y pues el Fondo Monetario fue bastante criticado porque lo que buscaba era también como crear algunas instituciones financieras existentes, o sea, similares a las que existen actualmente en Estados Unidos, como una condición para que el fondo los apoyara. Esto también fue denominado como una forma de llevar rápidamente las economías de Asia a un capitalismo y de buscar que se tomaran pues préstamos de los gobiernos americanos, es decir, en dólares, y se volviera pues mucho más costosa la moneda local. De alguna manera, pues estas medidas, entonces, como lo decía anteriormente, fueron bastante criticadas porque los países terminaron sufriendo una reestructuración política y financiera casi completa y sufrieron una devaluación monetaria permanente y muchos negocios pues cayeron en bancarrota, algunos sectores económicos cayeron en una alta depresión, hubo depresión del mercado inmobiliario y pues esta crisis que también se llamó la crisis del Fondo Monetario Internacional también fue vista como una vía rápida para llevar, como decía, a estos países al capitalismo. Entonces, esa es como mi postura. Bueno, desde el punto de vista del cambio que tuvo el, el grupo de países que se vieron afectados por eh, el impacto en la crisis inmobiliaria de ese entonces, más eh, las fuertes devaluaciones que tuvieron las monedas por efectos eh, del gasto y de la disminución en la inversión y de la caída en sus monedas. eh, Eso, pues evidentemente generó no solamente todo lo que tú mencionas, sino también que eh, los auxilios a los cuales podían acceder estos países a nivel externo se vieran tremendamente afectados, ya que el cambio que hubo en términos de valor por la moneda, precisamente por el impacto de la devaluación, hizo que la deuda externa pasara de un 100% a un 167%. Eso lo que generó fue un mayor endeudamiento debido a ese diferencial de tasa y causó pues realmente lo que tú llamaste la crisis del Fondo Monetario, pues causada por el Fondo Monetario. Sin embargo, eh, a mí me parece que muchos de los analistas financieros y algunos expertos en lo que tiene que ver con economía, incluyendo algunos premios Nobel en economía, han eh, resaltado el trabajo que hizo el Fondo Monetario en términos de transformar eh, esas deudas que tenían estos países en una forma de extender esos plazos para tratar de garantizar que los ingresos necesarios que
debía tener este grupo de países se mantuviera durante un periodo de tiempo extenso y esas deudas pues fueran obviamente también modificadas de alguna forma para garantizar el pago y el retorno de ese capital que tenía cada uno de estos países con el fondo. Por esta razón, esas recetas que generó el Fondo Monetario dieron como resultado que eh, en años subsiguientes cada uno de estos países tuvieran unos crecimientos importantes, ya que esas recetas y ayudas económicas generadas por el fondo le dieron una mayor estabilidad y confianza inversionista, generando un mayor ingreso de capitales para poder desarrollar económicamente estos países, dando como resultado, como lo acaba de mencionar, el crecimiento económico de sus productos internos de una forma positiva y garantizando lo que llamaron el milagro económico asiático en, en la década subsiguiente. Esa es mi postura en torno a las recetas del fondo para la crisis asiática. Bueno, seguimos entonces con el planteamiento número 3, que dice la mentalidad ortodoxa de los dirigentes de cada entidad multilateral no permite la posibilidad de un diálogo constructivo que conduzca al conocimiento de la problemática real y necesidades actuales de cada país. Bueno, yo en realidad sí estoy un poco de acuerdo con este planteamiento, debido a que considero que no siento que estamos siendo pertinentes en las políticas y recomendaciones que dan estos organismos multilaterales a cada uno de los países, aunque básicamente los gobiernos, por ejemplo, en el caso latinoamericano, independientemente de la orientación política, han adoptado crecientemente elementos básicos de una macroeconomía ortodoxa y de unas disciplinas fiscales y monetarias y una apertura comercial en todos los casos, independientemente de que sean gobiernos de izquierda o de centro o derecha. Sin embargo, estamos ante unos planteamientos que han funcionado en el marco de la economía general de los países, pero no han sido muy focalizadas o no se han detenido en el apoyo a las políticas sociales, que creo que es la crítica más grande que se le hacen a estos entidades multilaterales, que han descuidado la parte social y han generado mayor desigualdad e inequidad en las poblaciones. Entonces, en ese sentido, creo yo que sí existe una debilidad por parte de estos organismos para apropiarse de la situación real de cada país y tener un poco más de flexibilidad a la hora de plantear algunas recomendaciones y algunas alternativas de solución para los países, sobre todo los países en vía de desarrollo. Bueno, si bien es cierto, los lineamientos que mencionabas tú, Ana, y que mencionábamos en los anteriores planteamientos, están ligados a una serie de parametrizaciones o normas que rigen el comportamiento de las decisiones que se toman en estos organismos o en estas entidades. Es demasiado importante tener en cuenta que el liderazgo de las personas que comandan estas entidades debe ajustarse no solamente a esa normatividad, sino también a las posibilidades que tenga cada país en torno a la capacidad eh, de respuesta a nivel económico y de aquellas políticas que desde el punto de vista fiscal cada país implemente para poder construir no solamente el diálogo, sino construir el fomento del desarrollo económico y garantizar que cada país evidentemente pueda crecer como debe crecer, con la capacidad económica de sus recursos, más el apoyo que brinden estas entidades multilaterales. Puede que se llame mentalidad ortodoxa, pero
realmente puede que tengan una mentalidad ortodoxa, pero realmente están basados es justamente en esos lineamientos, porque no, digamos que no se puede tener concesiones sobre un marco de normas ya definido para otros países. Es necesario mantener los lineamientos que conduzcan a la igualdad y evidentemente promulguen el respeto del comercio internacional y el desarrollo económico mundial de una forma adecuada. Caso, para poner un ejemplo, hablando de los organismos, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, es una entidad que tiene integrantes de diferentes países, pero que en las últimas décadas pues, ha sido afectada por las decisiones de los integrantes, de la falta de integrantes por parte de Estados Unidos y por eso hemos llegado a estas crisis. Entonces, dentro del marco de las decisiones es necesario ceñirse a esos lineamientos para poder tratar de tener un criterio muy ético en las decisiones y no se ha podido tener es justamente porque no hay el número de personas necesario para tomar esas decisiones, de acuerdo justamente a esa normatividad que existe en este organismo multilateral. Pero no solamente de tener representantes de Estados Unidos o del norte, sino también tener todo lo que, o sea, tener representantes también del sur del mundo, o sea, es decir, representantes de América Latina y de África, por ejemplo. Creo que ahí le falta mucha representatividad para tener mejor gobernabilidad a esas entidades multilaterales. Sí, Bueno, estoy de acuerdo contigo. es mi opinión. Eh, bueno, seguimos con el cuarto planteamiento que dice las recomendaciones y directrices sugeridas por los organismos multilaterales agudizan las crisis económicas. Este ha sido un planteamiento que pues así como lo estaba mostrando en mi anterior intervención con respecto a la crisis asiática, como lo decía inicialmente, se hablaba de que fue una crisis también del Fondo Monetario Internacional porque inicialmente los países quedaron muy endeudados, quedaron muy transformados y la crisis no solamente fue económica, sino también social debido a las políticas que se implementaron y a las recomendaciones que se les hicieron. De igual manera, también, por ejemplo, en la situación de Latinoamérica, en la crisis latinoamericana, el Fondo Monetario les recomendó hacer saneamiento, por ejemplo, de presupuesto público a expensas del gasto social, que generaran un superávit fiscal para primario pues suficiente para poder cubrir todos los principios de la deuda, los compromisos de la deuda externa. Le hicieron una eliminación de subsidios, implementaron unas políticas de flexibilidad laboral que pues obviamente afectaban las garantías laborales y finalmente estos puntos que fueron recomendados por el fondo en Latinoamérica crearon una desaceleración de la industrialización en la mayoría de los casos y las recesiones en varios países latinoamericanos a finales de los 90 pues se agudizaron. Por ejemplo, como tú lo planteas también de Argentina, pero Argentina en el 2001 presentó unos ejemplos de una gran desaceleración, de una recesión muy fuerte y pues obviamente lo que mostró esto mostró pues que las recetas del Fondo Monetario Internacional eh, no eran tan favorables y crearon también unas crisis adicionales en los países. Si bien es cierto, después las economías se han recuperado, siempre ha sido muy cuestionado que las recetas, como bien se llaman, son muy orientadas al capitalismo al individualismo para sacar adelante la situación económica del país, pero la parte, vuelvo, insisto, la parte social y la parte humana queda un poco relegada con tal de salvaguardar los intereses económicos. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay unas crisis que vienen adicionales. No quiere decir que toda la recomendación sea mala porque pues ellos son al fin y al cabo expertos en temas económicos,
pero en temas de desaceleración industrial y de recesión sí se ven afectados los países inicialmente con las medidas y las recomendaciones que hacen estos órganos multilaterales. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. Yo insisto en que las directrices eh, que tienen los organismos multilaterales que están creados justamente es para tratar de organizar de alguna u otra forma o tratar de tener una cierta incidencia en lo que tiene que ver con la deuda pública, ¿no? En los países, a través obviamente de los préstamos que se otorguen y de los lineamientos y recomendaciones que dan para poder cumplir con la flotabilidad económica que debe tener un país a nivel de crecimiento. A veces puede tornarse un poco dura en términos de generación de cubrimientos tributarios que obviamente impactan el bolsillo de las sociedades, pero que de alguna u otra forma hacen que la dinámica del ingreso genere de alguna u otra forma prosperidad en los países en el mediano y en el largo plazo. Estas medidas que normalmente recomiendan tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial siempre están orientadas a que el gasto público que tienen los países no sobrepase aquellas medidas de control interno versus el ingreso que equilibre de alguna u otra forma eh, el, el resultado económico de un país. Entonces, eh, normalmente el principal argumento es que pues cuando se contrae deuda a través de estos organismos multilaterales eh, es porque definitivamente hay unas deficiencias en términos del control monetario interno que no permiten cubrir ese gasto público y que no permiten cubrir el desarrollo en términos de infraestructura, con lo cual es necesario acceder a esos préstamos de los organismos multilaterales que evidentemente tienen que estar asociados a unas recomendaciones y directrices para poder garantizar que las necesidades en términos de inversión sean cubiertas dentro de determinados lapsos de tiempo que garanticen no solamente el retorno de ese capital adquirido en forma de préstamo, sino que también garanticen el equilibrio interno en términos económicos, para que haya equilibrio y o superávit por temas de crecimiento. Bueno, Frank, Pasamos al número, adelante, 5. perdón, qué No, pena. sigue. El número 5 tenemos enfoque de que los técnicos del Banco Mundial y el Fondo no realizan un trabajo profesional y adecuado. Digamos que es una mm, aseveración bastante fuerte desde mi punto de vista. Yo pienso que eh, el Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen un equipo profesional bastante entrenado. Son personas entrenadas en términos económicos y financieros que también están ligados al entorno de análisis socioeconómico y que evidentemente hacen un trabajo desde el punto de vista de recomendaciones y análisis muy detallado. Lo podemos ver si uno entra a la página web del Banco Mundial o del Fondo, donde se muestran de una forma muy textual todos aquellos análisis macro y microeconómicos muy detallados de cuál es el comportamiento que tienen nuestros países o todos los países en el mundo y todos aquellos análisis
son sobre cifras reales que se han reportado por los organismos económicos de cada país y que simultáneamente se contrastan con otras entidades en forma paralela para poder hacer una publicación adecuada y permitir el acceso no solamente de estudiantes como nosotros para tener un conocimiento detallado de cuál es ese comportamiento, sino de los mismos organismos estatales de cada país para poder entender cuál es esa dinámica económica que han tenido en cada una de esas variables los países para que sirvan como herramienta para poder hacer sus prospecciones económicas o sociales de tal forma que permitan realizar los cambios que se requieren en cada uno de los países. Totalmente de acuerdo, Frank, tanto en el hecho de que la pregunta o el planteamiento es bastante fuerte y en el hecho de que no son merecedores ¿cómo decirlo? Como de ese título de no ser profesionales o de no ser adecuados en su trabajo. Eh, Creo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial pues continúan siendo grandes emisores de normas y poseedores de mucho conocimiento de todo el panorama financiero y de desarrollo internacional, que sus análisis pues son lo más completo con lo que se cuenta en este momento, tal como tú lo planteas en su página web. Todos los estudios son bastante completos y bastante, digamos que buscando como un estándar o un equilibrio o una forma de tener un referente sobre la situación de cada uno de los países. No obstante, yo quisiera plantear que existen tres como grandes pilares sobre los cuales considero que todavía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen mucho por hacer o son sus grandes retos o sus grandes desafíos. Uno está orientado a la gobernanza democrática, como lo planteábamos inicialmente, pues hay una super representación de la parte norte del globo terráqueo, por decirlo de alguna manera. Falta una toma de decisiones que sea mucho más equitativa, no sea tan sesgada. Eh, Hay en este momento como una limitada habilidad para aprender de los errores pasados, como que seguimos haciendo y planteando como las mismas recetas o las mismas claves para salir de los mismos problemas cuando debemos ser un poquito más flexibles en esa forma de pensar, en mi parecer. Y pues definitivamente en temas de gobernanza todavía existe una impunidad efectiva por los daños que se han causado por algunos países. En ese sentido, creo que todavía hay mucho por hacer. En cuanto al tema de derechos humanos, pues se sigue restringiendo mucho el entorno macroeconómico para los derechos humanos. Se han causado grandes daños a través de proyectos de desarrollo. Hay una falta de impactos positivos sobre el hecho de la igualdad, por ejemplo, en términos de alimentación, de salud, de educación. Entonces, creo que esos son de los grandes retos que tienen estas entidades multilaterales. Y por último, en temas del medio ambiente, creo que el reto más grande está en el cambio climático, en las continuas pues, inversiones que todavía se están haciendo en combustibles fósiles y en una baja promoción de proyectos sostenibles y de la protección, pues obviamente, del medio ambiente y de los bosques del mundo. Entonces creo que no es que estén haciendo un trabajo poco profesional e inadecuado, sino que todavía tienen muchos retos y yo los plantearía, como te digo, en esos tres grandes ejes: gobierno, derechos humanos y medio ambiente. Bueno, creo que con esto damos por terminada nuestro debate. Muchísimas gracias a ti, Fran, por haber compartido conmigo este espacio. Gracias a ti.